Hola, hola, me llamo Nicole y hoy te voy a enseñar cómo tomé mis apuntes durante el semestre para aprobar con una excelente nota. Quiero aclarar antes de todo que tomar apuntes no es lo mismo que estudiar. Este video se va a tratar sobre cómo tomar apuntes durante el transcurso de la clase. Haré contenido sobre método de estudio y cómo mejorar el estudio próximamente. En primer lugar, y como muchos saben, no todas las materias se estudian de la misma forma. No es lo mismo estudiar para una clase de matemática que para estudiar una clase de biología. Y en mi situación hay 4 formas distintas generales de tomar apuntes. Y en este video voy a hablar de estas 4. El primer método es para las clases teóricas, pero sin ejercicios prácticos, por decir de alguna forma. El segundo es para clases teóricas, pero que sí requieren ejercicio práctico, como lo es química con ejercicios de química o matemática, cálculo con ejercicios de matemática. En tercer lugar, tengo un método distinto para tomar apuntes para las clases prácticas, y este método para tomar apuntes en las clases prácticas se dividen en 2. Las clases prácticas de laboratorio, como los experimentos en química, y las clases con salida a terreno, que son básicamente gente que nos da charlas mientras vamos visitando lugares distintos. Y el cuarto método es sobre cómo tomar apuntes en clases grabadas. Quiero aclarar algo importante, y es que yo no he tenido este semestre clases virtuales. No tengo ninguna materia que se considere totalmente virtual. Y si bien tuve un par de clases que fueron grabadas y subidas a la plataforma, son excepciones muy específicas. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar con las clases teóricas que no requieren ejercicios prácticos. Poniéndonos en contexto, normalmente en estas clases hay un profesor que está hablando toda la hora y un PPT o una diapositiva, como le quieran llamar. Ahora, a diferencia de los profesores del colegio, los profesores de la universidad no te señalan ni te dicen qué es lo que deberías o no anotar. Como tip, siempre estén atentos a si el profesor sube el tono para explicar cierta parte de la materia o si repite varias veces un mismo concepto. Esto quiere decir que es muy importante y tal vez entre o en tu próxima evaluación o sea importante para continuar con la materia. Entonces, durante la clase suelo atender más lo que dice el profesor y no lo que dicen los PPTs o diapositivas. Ahora, tomar apuntes no se basa solo en el trabajo que se hace en la universidad, allá en las clases. Entonces, lo primero que hago yo antes de estudiar, porque no es lo mismo que estudiar, es pasar a limpio mis apuntes, porque hay mucha diferencia entre esto y esto. Además de pasar a limpio mis apuntes, mis profesores suben todos sus PPTs o diapositivas a la plataforma de la universidad. Yo uso esto para sacar de ahí las imágenes que a mí me sirven para entender o para explicar mejor la materia que me pasaron en esa clase. Aparte de esto, ustedes sabrán que los profesores hablan súper rápido, o sea, hablan, no dictan. Entonces hay veces en las que uno no alcanza a notar todo y queda con frases con muy poco sentido. Lo que hago en este caso es o rellenar yo con la información que tengo yo y que yo entendí en clases, y si no la entendí, preguntársela a algún compañero. En resumen, básicamente los apuntes para las clases teóricas sin trabajo práctico son más tarea de la casa que en la misma clase. Y esto queda de esta forma: anotar lo que dice el profesor, revisar y corregir la materia, agregar las imágenes complementarias. Como resultado final a todo este trabajo me queda algo como esto. Y sí, sé que mis apuntes tienen una estética muy básica, pero en realidad a mí no me interesa que sean muy bonitos, sino que tengan la mayor calidad posible, haciéndolo en el menor tiempo posible. Ahora, los apuntes para las clases teóricas, que sí requieren trabajo práctico en la misma clase, son un poco distintos. Esto aplica para clases como lo son la química o la matemática, que requieren hacer ejercicios durante la clase. Ahora yo me voy a enfocar en lo que hacía para tomar apuntes en clases de cálculo, o sea, matemática. Esta materia, si bien tiene una parte teórica en la que te explican lo que son fórmulas matemáticas o para qué funciona cada fórmula o lo que están enseñándote ahora, también tiene mucho, y la mayoría es, de hecho, trabajo práctico. O sea, hacer ejercicio tras ejercicio. Poniéndolos en contexto de cómo eran mis clases de matemática, mi profesor al inicio de la clase escribía unas 2 o 3 planas de materia teórica, lo que vienen siendo explicaciones, fórmulas, ejemplos, etc. Entonces se me olvidó aclarar algo del apunte anterior. Yo tomo apuntes normalmente en el computador y para estas clases ocupo un cuaderno. Entonces,
Lo que yo hacía era anotar en mi cuaderno todo lo que anotaba el profesor en la pizarra al pie de la letra. Siempre anotaba los ejemplos. Un error que comete mucha gente es no anotar los ejemplos que anota el profesor en la pizarra para enseñarte cómo funciona cierta parte de la materia. Es importante anotarlos porque hay veces en que tenemos evaluaciones que toman esta materia, que pasamos quizás hace 3 meses atrás y no nos acordamos bien de qué se trata. Entonces, lo más importante a este punto es tener muy organizado el cuaderno y escribir para qué es cada cosa, y aparte siempre notar los ejemplos que te da el profesor en clase. En este mismo momento en el que anotaba todo lo que escribía en la pizarra el profesor, dejaba espacio en el cuaderno para dejar anotaciones o aclaraciones que diera el profesor durante la clase, mientras resolvíamos los ejercicios. El resto de la clase era básicamente resolver los ejercicios que el profe daba durante la clase. En caso de hacerlo mal, corregirlo y dejar la corrección escrita, y en caso de que no supiera hacer el ejercicio, anotar su respectivo desarrollo y corregirlo, además de explicar en el mismo ejercicio cómo se hace tal cosa. Todo esto para que en el futuro, cuando tengamos que estudiar, se nos sea más fácil entender la materia. En resumen, para tomar apuntes de clases teóricas con trabajo práctico, anotamos la parte teórica, dejamos espacios para las acotaciones que dé el profesor durante la clase, resolvemos los ejercicios y siempre corregimos los ejercicios al final. Si hay alguna duda que hayan tenido durante la clase, pregúntela en la misma clase. Ahora vamos con los apuntes para las clases prácticas. Este tipo de clases lo dividí en dos, que son, como ya les dije, los laboratorios, donde nos llevaban literalmente a un laboratorio de química, y aparte de este tipo de práctico teníamos las salidas a terreno, que era básicamente salir a visitar ciertos sectores de la universidad. Ahora, tomar un buen apunte para la clase de laboratorio requería trabajo previo. Para esto nos dieron una guía al principio del semestre donde estaban anotados todos los experimentos que íbamos a realizar durante el año, y además de eso nos subían videos sobre cada práctico que haríamos antes de tener el mismo práctico. En resumen, el trabajo previo era ver los videos que nos subían a la plataforma y leer la guía del laboratorio. Ahora, al principio de la clase, la profesora nos daba una pequeña introducción sobre qué es lo que haríamos durante el laboratorio. En este punto, lo único que necesitaba era llevar un lápiz y un cuaderno. En este tipo de clase, yo hacía esquemas para explicar lo que hablaba la profesora. ¿Por qué? Porque esta materia yo ya la había estudiado previamente antes de entrar a clases y no necesitaba mayor explicación sobre lo que íbamos a hacer. De esta forma solo ocupaba esquemas para explicarme y además anotaba los conceptos más clave y más importantes de la materia. Luego de esto nos tocaba hacer la experimentación. Básicamente trabajábamos conjunto a un compañero para hacer los diferentes experimentos que nos tocaban en el día. Aquí lo que yo hacía era escribir cada reacción que hacíamos y su respectivo resultado, además de anotar algunas acotaciones que notaban los profesores mientras nos iban revisando el trabajo puesto por puesto. Nuevamente, y en resumen, trabajo previo para llegar entendiendo la materia en clase, anotar la materia teórica, lo que sea necesario anotar, no olviden de anotar los experimentos que hicieron y además anotar los resultados de estos. En caso de las clases prácticas con salida a terreno, básicamente nos llevaban a ciertos lugares de la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad, en donde nos recibía un académico encargado del lugar en el que estábamos para explicarnos qué se hace y cómo funciona en general el instituto o laboratorio en el que nos encontrábamos. Algo importante y a destacar en este tipo de clase es que en esta materia específica no podíamos diferir entre lo que era necesario anotar porque era importante o relevante y lo que no es necesario anotar. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas eran tan específicas que en alguna de estas llegaron a preguntar cosas como ¿cuántas vacas cabían por lado en tal estación experimental? ¿O cuántas hectáreas medía tal fondo de la universidad? Entonces no me podía dar el lujo de intentar tomar apuntes de lo más relevante del práctico porque eran muy específicas las preguntas de las pruebas. La solución que encontré a esto fue básicamente grabar absolutamente todos los prácticos que tuvimos durante el año. Así que sinceramente sí era bastante trabajo tener que pasar a apunte todas las clases grabadas. No encontramos una mayor solución porque realmente las pruebas eran tan específicas que teníamos que sabernos todo. Y bueno, además de llegar a anotar todo lo que decían las grabaciones de las clases, complementaba mis apuntes con la información que estaba en la página de la universidad. En resumen,
grababa la clase completa y ponía atención, preguntaba si tenía preguntas, llegaba a mi casa, escuchaba la grabación, tomaba los apuntes y además la complementaba con la información de la universidad. Y sí, en realidad suena y es bastante trabajo, pero logré pasar la asignatura con una buena nota, así que valió la pena. Y por último, tomar apuntes para las clases grabadas. Como ya les dije, no tengo mucho que decir al respecto porque es bastante simple. La mayoría de nosotros ya estaba acostumbrado a tomar este tipo de apunte, pero aún así les voy a contar cómo lo hacía yo. Para tomar este tipo de apunte ponía la clase grabada en mi teléfono y empezaba a tomar las notas por mi computador. Cuando era necesario paraba el video, obviamente volvía a reproducirlo y anotaba lo que no había alcanzado a anotar anteriormente. Adicional a esto, complementaba mis apuntes con fotos que salían en las diapositivas y también con algunas imágenes o videos que veía en internet respecto de la materia que me estaban pasando. Como en las clases grabadas no interactuamos directamente con el profesor, sino con una grabación suya, a veces tenía preguntas, por lo que tenía que enviarle un correo a un profesor, esperar a que me respondiera y completar el apunte con lo que no entendía. En general son los apuntes más fáciles de tomar porque tienes todo bajo tu propio control, pero hay que tener ojo con estas clases porque a veces pasa que como está grabada, ya está asegurada que está la clase y que no la van a quitar, se nos olvida pasarla y luego estamos a última hora pasando la materia y viendo recién la clase cuando nos queda, no sé, un día o dos para estudiar la prueba. Así que ojo con eso. Para finalizar el video les voy a dar algunos recordatorios importantes que les pueden servir durante su semestre académico. En primer lugar, siempre apóyense de sus compañeros. ¿Hubo algún punto en el que o no entendí algo de la materia o no lo alcancé a notar y era necesario recurrir a mis compañeros para obtener esta información? A la par de yo también ayudar a algunos compañeros si es que yo tengo algo de información que les puede servir. En resumen, busca ayuda en tus compañeros y tú también ayúdalos a ellos. Bueno, en segundo lugar, nosotros nos dimos cuenta casi a final de semestre que le podíamos pedir a los profesores las clases grabadas de los años anteriores. Obviamente no todos las tienen o no todas las van a compartir, pero si te las puedes conseguir es un muy buen material de estudio. En tercer lugar, hay algunas clases que tienen ayudantías o clases extra antes de las pruebas. ¿Por qué no faltar estas clases? Porque normalmente aquí hacen los ejercicios que van a ser lo más parecidos posible a la prueba. Además, cuando estas ayudantías las hacen, no sé, estudiantes de cursos superiores y no el mismo profesor, a veces hay materia que se entiende mejor si te las explica otra persona. Por último, pero no menos importante, participen siempre en sus clases y resuelvan absolutamente todas las dudas que tengan. Por favor, no esperen a última hora a hacer preguntas de las clases que pasaron hace 3 semanas. La idea es que al llegar a tu casa para pasar a limpio la materia, tengas todo o la gran mayoría de la materia clara. Todo esto se hace para facilitarte a ti mismo el trabajo en el futuro. Y bueno, gente linda, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva para empezar correctamente el segundo semestre académico. Muchas gracias por verme y si les gustan los videos de productividad, organización, vida foránea o estudio, los invito a suscribirse y a darle like a este video. Nos vemos en el próximo. Bye.